Siéntense, queridos hermanos. Vamos a continuar. Ahora llegamos al triduo, que son el jueves, viernes y sábado santo. El jueves santo tenemos la institución del sacerdocio de la Eucaristía. El Señor que nos confía el mandamiento del amor, que se expresa también en el servicio, el rito del lavatorio de los pies. Por la mañana en las parroquias no hay misa, no hay confesiones. El jueves santo los padres no están en la parroquia. ¿Dónde andan? En la catedral, muy bien. Ya sé que algunos me van a decir que en la playa. No, en la catedral. Porque ese día se tiene la misa crismal. Los sacerdotes nos reunimos con el obispo y con él vamos a tener esa misa especial porque uno renueva sus promesas sacerdotales, ¿verdad? Las promesas de la castidad, la obediencia y del celibato. Pero también recibimos los santos óleos, porque esos aceites solo el obispo los puede bendecir. En caso de emergencia, algunos de esos aceites, sobre todo el de los enfermos, sí puede bendecirlo el padre, pero solo es para ese caso, ¿verdad? Lo normal es esto: el padre va y ahí se van presentando, ¿verdad?, las ánforas que llevan el aceite. Ya después, al final de la misa, al mediodía, ya venimos con las parroquias, con los botecitos: óleo de los enfermos, óleo de los catecúmenos, óleo del Santo Crisma. Y esos 3 aceitillos son los que sirven durante todo el año, porque ya saben que el aceite también se vence. Después de un año se pone rancio, y entonces en lugar de hacerle a alguien una unción, una llaga le voy a dejar ahí, ¿verdad? Con ese, no, entonces por eso al año se renueva. Y como ya hemos dicho, no es que el sacerdote cualquier aceite, no, tiene que ser un aceite bendecido y es en esa misa. Que lo que hacemos es que en la misa de la Cena del Señor, en la parroquia, al inicio se reciben esos aceites y es una alegría para la comunidad. Imagínense lo que significaría para una parroquia que no tiene los santos óleos, ¿verdad? No puede celebrar el sacramento del bautismo porque no solo es el agua. No puede ir a ver a los enfermos porque no le puede dar el sacramento de la unción, ¿verdad? Ni el sacramento de la confirma porque ahí se ocupa el crisma. Entonces es un momento muy importante para la vida de la parroquia y esa es la alegría. Tenemos los óleos para celebrar los sacramentos durante el nuevo año que comienza. Entonces en la tarde nos reunimos para la misa, le llamamos la Cena del Señor. También le llaman la Última Cena. Y en esa misa el Señor confía a sus discípulos el mandamiento del amor. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Vaya, ¿ya hablaba de eso el Antiguo Testamento? Sí, amar a Dios, amar al prójimo. ¿Dónde está lo nuevo, lo que Jesús le añade? Como dice San Agustín, la medida, como yo los he amado. O sea, ¿quién se está poniendo de ejemplo? Jesús. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? Morir en la cruz. Entonces uno cuando está celebrando una boda, uno le dice, ¿verdad?, a los que están casándose: hermano, va a amar a su esposa, a su esposo en el amor del Señor. Tiene que estar dispuesto a morir por su esposa, por la salvación de su alma. Y lo mismo le dice uno a la esposa, ¿verdad? Es que ese es el amor cristiano, al estilo de Jesús. Entonces ya uno va entendiendo, el Jueves Santo, todo lo que celebramos es un día de fiesta. Luego está el signo del lavatorio de los pies, que va a ayudar a entender, como hemos dicho, el amor que sirve, que purifica. El amor
que se da, que se entrega, porque eso es la Eucaristía. El amor, que eso va a ser el sacerdote, ¿verdad? Un testigo de la misericordia, un misionero de la misericordia del Señor. Entonces, el Jueves Santo es un día de mucha fiesta. Celebramos la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, la alegría que en el amor del Señor todos somos llamados al servicio. Al terminar la celebración, vamos a prepararnos ya para el Viernes Santo. Entonces el Santísimo se lleva a un monumento. Nosotros pues tenemos aquí a la capilla del Santísimo, puede ser allí, pero de una manera especial también se adorna con flores para resaltar de que es el día de la institución de la Eucaristía. Y en el resto del templo, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Se van a cubrir las imágenes, se va a quitar, ¿verdad?, el mantel del altar, el sagrario va a quedar con la puerta abierta, como si lo han saqueado, ¿verdad?, vacío. Y las luces de ahí también se apagan. ¿Por qué? Porque esa noche el Señor en el huerto de los olivos fue apresado. Entonces la iglesia también vive ese momento, ¿verdad? El Jueves Santo sí hay misa, el Viernes Santo no hay misa. Todo está centrado en la muerte del Señor. Entonces en la noche del Jueves Santo hay muchas tradiciones de santos muy bonitas, aparte de esa procesión del silencio de Jesús que es cautivo. Está también la procesión, decía San Felipe Neri, de visitar 7 altares de la Santa Comunión. O sea, visitar 7 iglesias, ¿verdad? Sea en la noche o en la mañana del Viernes Santo, para hacer también como esas visitas a Jesús en la Eucaristía. Y ver, ¿verdad? Ya que aquí nos quedan cerca, ver cada parroquia, pues cómo prepara ese altar y llenarse de gozo, de alegría, del amor a este sacramento. Viernes Santo, por la mañana, Vía Crucis. Y eso es lo bonito también de la sintonía, ¿verdad? Usted en sus redes sociales, esto que ya lo hubiera dicho desde el inicio, uno va viendo cómo los amigos, los familiares van publicando cómo están celebrando ellos también la Semana Santa. Entonces en la mañana, el viernes, Vía Crucis. Como las alfombras se prepararon o el jueves en la noche o el viernes muy tempranito, las alfombras son para el Santo Entierro. Entonces hay gente que el Viernes Santo sigue todavía con esa bonita tradición, ¿verdad?, de en familia o un grupo de la parroquia preparar una alfombra. Por la tarde la reunión va a ser a las 3. ¿Por qué a las 3? A esa hora en la Divina Misericordia murió Jesús. Ya vamos entrando a esto porque las horas son importantes. A las 3 vamos a tener los oficios de la muerte del Señor. Se lee la Pasión, así de forma dialogada como fue el domingo de Ramos. Luego se adora la cruz y después se distribuye la comunión. Yo dije que no hay misa, pero la comunión del día jueves que se reservó en el Santísimo se trae para ese momento y luego se reserva, se lleva a la capilla de nuevo, porque seguimos todavía con ese ambiente de la soledad, del silencio, el Rey ha muerto. Y entonces ya en el momento de adorar la cruz, también ahí tenemos en mente a la Virgen María, que recibe a su hijo en los brazos, ¿verdad?, la piedad. Y ya solo quedaría para terminar ese día el Santo Entierro. Nosotros hacemos una procesión pequeña pero significativa, bajamos a la cripta, vamos allá donde también hay, ¿verdad?, hermanos nuestros, algunos parroquianos, ¿verdad?, que ahí están descansando. Entonces llevamos allá el cuerpo de Cristo, la imagen del Señor que se ha descendido de la cruz, allá lo dejamos, allá hacemos una oración, ¿verdad?, por nuestros hermanos difuntos. Y ese es como el signo de que nosotros pues también, ¿verdad?, acompañamos ese momento de dolor
de tristeza porque nuestros pecados han llevado a la muerte a Jesús. Sábado Santo. Pase. El sábado santo por la mañana es de silencio. Siguen los preparativos para la vigilia, ¿verdad? Hay que repasar la lectura, repasar los cantos, ponerse de acuerdo para destapar las imágenes, para encender las luces. Y en la tarde, noche, se tiene ya la vigilia, que tiene 4 partes, ¿verdad? La liturgia del fuego, porque vamos a encender el cirio. A esa misa pues hay que venir con una velita. Lo mejor sería que fuera de vaso, para que también cuidemos, ¿verdad?, el templo, porque luego cuesta bastante la limpieza por la cera. En un vasito de vidrio, ¿verdad?, traer la vela. Segunda parte, la liturgia de la palabra, que escuchamos, ¿verdad?, 5 o 7 lecturas de toda la Biblia, luego la proclamación del Evangelio de la resurrección del Señor, y tiene un momento importante, el canto del Gloria, que habíamos dejado de hacer desde el miércoles de ceniza. Tercera, liturgia del bautismo. Después de que el Padre hace la predicación, si hay sacramentos de iniciación cristiana, en ese momento se hace bautismo, confirma, y ya solo quedaría darle la comunión, pero la persona va a comulgar cuando todos lo hagamos. Y lo último, que es la liturgia eucarística. Ahí pues ya sigue como de costumbre desde que hacemos el canto del ofertorio, ¿verdad? Ya vamos terminando. ¿Cuánto puede durar esta misa? Pues si nos portamos bien, unas 2 horas, ¿verdad? 2 horas la vigilia pascual, por ahí. Es un tiempo bastante considerable. Contaba una señorita que ella practicaba la fe, y entonces, pues sí, comenzó a frecuentar a un joven que quería ser su novio. Y el joven no conocía tanto nuestra fe. Y le dijo la señorita, mira, fíjate que hoy toca misa, le dijo. ¿Y querés venir conmigo? Ah, claro, le dijo. Así, ¿verdad? Como el joven andaba como queriendo, pues, acercarse más, ¿verdad? Y era la misa del sábado santo, ¿verdad? Y entonces fue una misa que duró como 4 horas, y el muchacho a cada rato le preguntaba que si así eran todas las misas, que si las misas duraban. Yo creo que a esa misa como que no sería muy bueno llevar un novio, ¿verdad?, una novia, porque se puede cansar, puede pensar de que la práctica religiosa es muy larga. Bueno, es para que se rían un poquito, porque están muy serios. Vaya, esto es, digamos, a grandes rasgos la Semana Santa. Nos faltaría el domingo de resurrección, que aquí ya el punto es, la tumba está vacía, ¿verdad? Jesús ha resucitado, se bendice el agua, ¿verdad? La bendición del Papa, que también se da ese día, son de las grandes bendiciones Urbi et Orbi, con la que da también al inicio del año en Pascua. Y allí vamos a comenzar un nuevo tiempo que cuenta 50 días, que nos va a llevar dentro de 50 días a la gran fiesta de... Vaya, muy bien, ya ven, ¿no? Si que ustedes están bien al día. Entonces, a la fiesta de Pentecostés, después de 50 días. En el camino de los 50 días vamos a ir leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces se plantea uno otra pregunta. ¿Cómo nació la iglesia? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, eso es lo que vamos a ir siguiendo. Vaya, antes de pasar, aquí tenemos nosotros estas hojitas que les van a entregar, repártanlas porfa, donde está este ejercicio bonito que se llama las últimas 24 horas de Jesús. Esto sale de un libro de, pues, Ana Catalina Emmerich, que tuvo también unas revelaciones sobre la pasión de Cristo. Se llama La amarga pasión de Cristo. De esto muchos santos, ¿verdad?, han hablado de la pasión del Señor. Cuenta Santa Teresa, mientras le reparten la hojita, Santa Teresa de Jesús o de Ávila, así le llamamos, ¿verdad?, siglo XVI, que ella, cuando estaba cuando estaba adolescente, que todavía no se había decidido
a consagrarse al Señor, era muy dada a las vanidades, o sea, a leer novelas y de, no sé, matrimonios o gente de la nobleza, también pues vestidos, fiestas, ¿verdad? Cosas así de sociabilizar. Y entonces ella llegó un momento que ya sentía la llamada a entregarse a Dios. Pero decía todavía, no, voy a disfrutar otro poquito, ¿verdad? Siempre sanamente, pero voy a seguir en estos sueños de la vanidad. Y era tal el punto que ella iba a las fiestas y estaba a lo mejor en un baile y de repente miraba a un lado y ahí se le aparecía Jesús, todo ensangrentado, ¿verdad? Atado a la columna, flagelado. Y la santa se le quedaba viendo, bueno, todavía estaba adolescente, ¿verdad? No había entrado en su camino. Se le quedaba viendo, ya se iba a sentar. Y se preguntaba, bueno, ¿y por qué, verdad? En medio de un baile, de una fiesta del mundo, Jesús se me presenta así. Y en una de esas apariciones, el Señor, flagelado, ensangrentado, era una visión que solo ella tenía, le dijo, Teresa, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a tener esperándote? Entonces, una cosa impresionante, ¿verdad? La pasión del Señor, o sea, una muchachita de unos 16, 17 años y ya con ese nivel también de fe, pero cómo el mundo la tenía atrapada, ¿verdad? Y la pasión de Cristo fue la llamada para dejar el mundo, ¿verdad? Y no un Cristo así bonito, de resucitado y el de la Divina Mesa, ensangrentado, con las llagas, ¿verdad? La cara desfigurada, ella lo cuenta en el libro de su vida, así se llama, o Las Moradas, donde va contando su experiencia espiritual. Bueno, entonces de esto hay audio, ¿verdad? Hay un montón de material que a uno le puede servir para unirse todavía más al Señor. Comienza el jueves a las 6 de la tarde. Entonces allí ha ido escribiendo, siguiendo lo que dice también la Biblia y lo que dicen esas revelaciones. ¿Qué hizo Jesús cada hora? La podemos leer así rapidito, ¿verdad? A las 6 fue la cena del Señor. A las 7 la institución de la Eucaristía. A las 8 el último mensaje, el mandamiento nuevo del amor. A las 9 oración y agonía en Getsemaní. A las 11 el beso de Judas y el arresto. A las 12 los discípulos abandonan a Jesús. A la 1 Jesús es llevado a la casa de Anás. A las 2 Jesús es llevado a casa de Caifás. A las 4 los soldados se burlan de Jesús. A las 5 Jesús ante el Sanedrín. A las 6 de la mañana Jesús ante Pilato. A las 7 Jesús es enviado ante Herodes. A las 8 Jesús es devuelto ante Pilato y condenado. A las 9 Jesús lleva la cruz al Gólgota. O sea que de las 9 hasta las 12 fue el Vía Crucis. A las 12 es crucificado. A las 2 Jesús y su madre, ¿verdad? El tiempo que la Virgen está allí al pie de la cruz. A las 3 Jesús muere, esta es la hora nona, ¿verdad? A las 3 de la tarde. A las 4 el centurión, ¿qué hace el centurión? No solo violencia. Primero fue a empapar una esponja en vinagre y que sí, vaya, después y ya tomó la lanza y lo traspasó. Vaya, a las 5 Jesús es sepultado, pero aquí hay que tener, ¿verdad? José de Arimatea, el descendimiento, lo ponen en los brazos de su madre y luego lo llevan a un sepulcro ahí cercano y ya después sería el domingo de la resurrección. Aquí faltan unas horas, pero es que no era fácil encontrarlo, pero después ya lo tengo, ya les voy a decir cuáles son las horas que faltan. Falta las 10 de la noche, que dice la segunda hora de la agonía en el huerto, porque el Señor llega y les dice a sus discípulos, no han podido velar conmigo
una hora, ¿verdad? Entonces quiere decir que la agonía duró un buen tiempo. Y la otra hora que nos hace falta es a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana dice Jesús en la casa. Bueno, es que todo eso ya movió las horas. Pero también les voy a compartir este otro, donde están esa otra distribución. Pero vaya, esto acompañado de unos audios o reflexiones, no es que dure una hora si alguien lo quiere hacer. El audio puede durar unos 10 minutos, pero sí ayuda a que la persona reflexione. Me recuerdo que un año lo hicimos en la Capilla del Santísimo, porque esos audios los tengo yo, se los puedo mandar por WhatsApp a quien le interese. Me recuerdo que lo hicimos una vez en la Capilla del Santísimo con una grabadora, que el adorador, la hora que le tocaba, allí llegaba, buscaba y le daba play al asunto, ¿verdad? Bueno, pásele, ¿qué otro nos falta? Esto ya, también. Pásele. Esas eran las 12 horas. Aquí las tenía todas. Pero bueno, pásele. Vamos ya al final. Bueno, esto también se los podemos compartir, ¿verdad? Que ha preparado Katy también. Vaya, aquí está este discurso de Pedro. Es Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 14 en adelante. No tiene el 14, o no sale. Voy a comenzar a leer desde el 14 y después me paso para aquí al 15. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 14 en adelante. Es desde el 15, perdón. Resulta que después de Pentecostés, Pedro se pone de pie, eso es lo que falta en el 14. Pedro se pone de pie y junto con los 11 hace este discurso. Eso es lo que falta en el versículo 14. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan de Dios que tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de los dolores de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Escuchen lo que David decía a su respecto. Veo constantemente al Señor delante de mí. Está a mi derecha para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón y te alabo muy gozoso. Y hasta mi cuerpo espera en paz, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me colmarás de gozo en tu presencia. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. Pero era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Sabiéndolo, se refería a la resurrección del Mesías. Viéndola de antemano con estas palabras:
no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Y es un hecho que Dios resucitó a Jesús, y de esto todos nosotros somos testigos. Pásenle. Ahí termina. Vale. Entonces, si se fijan, vuelva a la de atrás, por favor. Si se fijan, el discurso de Pedro hace referencia a lo que hablábamos en la introducción. Sí dice que Jesús era de Nazaret porque ahí se había criado, pero lo relaciona con David. Y en este caso pone también a David como un profeta, diciendo, uno de sus descendientes va a reinar y no va a morir. Y allí va Pedro contando lo que ha pasado. Jesús, vamos a ver qué versículo es, 19. A ver, donde habla de los milagros, el Señor salvará. 22. Acreditado ante ustedes, Jesús de Nazaret hizo milagros, prodigios y señales que ya conocen. Entonces, el discurso de Pedro, en estas palabras breves, quiere poner delante de la gente que Jesús es el que estábamos esperando y cómo la promesa del Espíritu Santo va aquí cumpliéndose para que le reconozcamos a Jesús. Por eso, váyase a la otra parte, termina diciendo, Dios resucitó a Jesús y de esto nosotros somos testigos. Este va a ser el motivo o el fundamento del por qué los apóstoles llevan adelante la predicación. Somos testigos de que Jesús está vivo. ¿Y de qué Jesús estamos hablando? Del que murió en la cruz, del que padeció, del que hizo milagros, del Hijo de la Virgen María. Ahí ya va uno para atrás, ¿verdad? Pero va quedando claro, no es que sea un invento. En él se han cumplido las Escrituras. Por eso una manera de leer la Semana Santa es ir teniendo esa inteligencia, ¿verdad? Va uno, ¿qué había dicho el Antiguo Testamento? ¿Qué habían dicho los profetas acerca del Mesías? Y esto cómo se va cumpliendo. Esto viene a reforzar de que el cristiano, el católico, no puede cortar el Antiguo Testamento y pensar que nos quedemos solo con el Nuevo Testamento. No, porque el Antiguo Testamento es el anuncio, la profecía, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento. De lo contrario, durante toda la historia de la salvación, no habría un hilo de fidelidad, no habría una palabra sincera y de coherencia. ¿Y quién es el que durante la historia mantiene una promesa y es fiel, no la cambia, aunque los hombres cometan pecado, se aparten de él, no lo sigan, enduren el corazón, sean sordos a tu voz? ¿Quién se mantiene fiel en todo el Antiguo Testamento? 4.000, 5.000 años, lo que dure la escritura del Antiguo Testamento. ¿Quién? Dios. Es que ese es el tema, ¿verdad? Dios hizo una promesa y Dios mantiene su alianza. Aunque la otra parte, que es el pueblo, que somos nosotros, le fallemos. Por eso no es que nos apoyemos en nuestro cumplimiento fiel, ¿verdad? Y es bonito en ese sentido la enseñanza de la Madre Teresa de Calcuta. Dios no nos llama a ser perfectos, a ser sin mancha, porque eso no está a nuestro alcance, ¿verdad? Nacemos con el pecado original. Dice la Madre Teresa, Dios nos llama a ser fieles, un día tras otro día. Perfecto no soy, pero fiel a Dios todos los días, ¿verdad? Esa es mi lucha, con su gracia, mantenerme en sus mandamientos, en su seguimiento. Y en ese camino de fidelidad, las veces que haya pedirle perdón, le pido perdón. Entonces, bien bonito, ¿verdad? Como la Madre Teresa lo dice. No nos llama Dios a ser perfectos, nos llama a ser fieles. Y ese es un tema de cada día. Entregarle nuestra vida,
pedirle perdón, recibirlo, seguirle. Vaya, solo he hablado yo, también estaba previsto. No, que solo hablara yo, no, sino que ustedes puedan hacer alguna pregunta. Entonces ha llegado el momento de alguna pregunta, de algún comentario, y con gusto pues podemos hablar otro poquito. A ver, ¿qué preguntas hay? Diga. Espérenme, les voy a dar el micrófono. Vaya. Lo que se ha dicho ahora se puede presenciar en el canal 39 o mire. algunos temas. Muchas gracias. Vaya, qué bonito. La verdad es que allí en TVK tenemos documentales que explican la Semana Santa y pues una manera más elaborada porque son imágenes de allá de Tierra Santa, de Jerusalén, de esas puritas peregrinaciones. Se me ocurre, por ejemplo, de Magdala, ¿verdad? Un sacerdote legionario de Cristo que en la época de la pandemia decía que como los peregrinos no podían ir, entonces él fue siguiendo una explicación en cada uno de los lugares de estos momentos de la pasión del Señor, donde hay iglesias, ¿verdad? O sea, yo no he ido a Tierra Santa, me han contado, ¿verdad? Que hay aquí es donde Jesús rezó el Padre, tremenda iglesia, ¿verdad? Aquí es donde el Señor multiplicó el pan, tremenda iglesia. Aquí es donde el Señor se transfiguró. Dicen que así es allá, ¿verdad? Que no ha ido alguno de ustedes que me diga si la verdad o no. Sí, así es así. Que por todas partes, aquí es la boda de Caná. Tremenda iglesia, capilla. Solo yo los documentales que he visto, así dice. Aquí es la resurrección del Señor. Diga, Martita. Bueno, ya ve. No, y tiene mucha razón lo que dice Martita, porque junto con la Sagrada Escritura está la tradición, ¿verdad? La tradición dice de que allá en Belén hay una calle que se llama la calle de la leche, porque ahí era donde la Virgen María paseaba al niño y le da, está la calle de la leche, ¿verdad? Faltaba más, ¿verdad? Faltaba menos. Entonces tiene que haber allá una iglesia de cada cosa. Por supuesto, primero es los textos bíblicos, luego van a ser las cosas de la tradición que son aceptadas. Pero qué bonita la pregunta, porque es algo que podemos buscar, ver documentales, y claro, TVK tiene, Canal 39, documentales sobre la Semana Santa, ya allí en los lugares donde fueron las cosas, ¿verdad? Bueno, hablemos un poquito de eso. Ciertamente lo que pasó en la realidad, ponerlo por escrito para los evangelistas, fueron guiados por el Espíritu Santo. Y no están todos los detalles, sino, dice San Juan, estos fueron escritos para que ustedes crean. Esa es la finalidad que tiene lo que está escrito. Ahora bien, cuando hablamos de un documental puede presentarnos algo para que uno lo vea, pero trata de ser un poquito apegado a la realidad. Pero igual están contando una historia, tienen que seguir un guión. Una película es totalmente distinto, porque la película tiene que entretener, tiene que tener acción, tiene que tal. Yo me recuerdo cuando estaba estudiando, surgió una película que se llamaba El Gran Silencio. Voy a preguntar, ¿alguno de ustedes lo ha visto? Dura 3 horas y la película es la vida de unos monjes. En lo que el monje abre una puerta, ahí se fueron 10 minutos. En lo que le quita un pasador, agarra la puerta, reza el primer rosario y tal. 10 minutos. Luego sale el monje creo que era época de nieve, unas 2 paladas de nieve para tener libre el camino, ahí te van otros 15 minutos. En lo que otro está preparando el almuerzo, que es pelar unas papas y todo lo demás. Y lo que uno escucha es el sonido ambiente, el caminar, o el cortar, ¿verdad? Entonces se llama El Gran Silencio porque no habla nadie. Y supuestamente en esas 3 horas se hace un día acompañando a los monjes. Entonces, vaya, cuando yo la vi, ya estaba en el seminario, creo que ya llevaba como unos 2, 3 años, ninguno de los que estábamos ahí nos levantamos, ¿verdad?
Pero cuando terminó la película, después de 3 horas, aquello fue como que estábamos allí anestesiados, ¿verdad? De verdad, un gran silencio. No, hombre, si hoy uno ve una serie, una película de Netflix, 5 minutos, no, no me convence, quitarlo, ¿verdad? Entonces, el cine de por sí tiene entretener, que acción, que polémica y todo lo demás. Lo que yo sí pienso, y qué bueno que usted hizo la pregunta, es que si uno ve algo, siempre se pregunte. Y eso así lo dice la Biblia. Y vaya uno como que de ver aquello lo llevó a leer la Biblia. Ahí sí ya ganamos. Si alguien vio la película de los 10 mandamientos y después de leer la película, después de ver la película de los 10 mandamientos, quiere leer el Éxodo, fantástico. Entonces la película cumplió su objetivo, porque la persona quiere conocer qué dice la Biblia y darse cuenta en qué cosa la película exageró. Ahora bien, hay unas películas que sí, de entrada, son más una parodia o una crítica a lo de nuestra fe. Entonces, en ese sentido, mejor tampoco ponerse a cualquier... Ha salido una nueva película, vamos a ver primero, ¿verdad? Antes la iglesia lo hacía, yo todavía lo vi con el arzobispo Sáenz en la calle, que él en alguna oportunidad decía, pido al pueblo cristiano que esta película no la vea. Y más antes, los papas también lo hacían. Habían listas de libros que se recomendaba que un cristiano no leyera, que tuviera cuidado, ¿verdad? O los mismos cines, porque los dueños de los cines eran católicos. Entonces era decir, mire, no pase esta película, va en contra de la fe o es una crítica al Señor o a la Virgen María. Puede ayudar, ¿verdad? Yo digo eso siempre, que es bueno no rechazarlo totalmente, sino ponerse en esa expectativa. Voy a verlo y voy a conocer la fe. A lo mejor la película me hizo que yo leyera más la Biblia y tuviera un fundamento. Había dicho que no iba a hablar de esto, pero ya que hoy me preguntaron, voy a hablar. Para no hacer más confusión, ¿verdad? Me preguntó hoy una señora, padre, mire, estamos confundidos. ¿Cómo es eso de que hay más iglesias católicas? Entonces les voy a explicar cómo es la cosa. La iglesia católica tiene un nombre largo, ¿verdad? Para nosotros es Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ese es el rito latino al que nosotros pertenecemos. Y según este rito latino, el sucesor del apóstol San Pedro, ¿verdad? Es el que hace cabeza en la iglesia. Porque así, en el Evangelio, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, esa es la tradición a la que nosotros pertenecemos. Nombre completo, Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en comunión con el Papa. Y luego viene ya todo el tema, tenemos un código de derecho canónico, tenemos unos libros litúrgicos, tenemos un compendio de la fe, de la doctrina, ¿verdad? Que es el catecismo. Ahora bien, como eran 11 apóstoles y ellos eligieron a uno más, que era Matías, estos 11 apóstoles fueron a predicar por todo el mundo. Y cada uno allá donde fue también dejó una tradición. Entonces ahí es donde se entiende un poquito la Iglesia Católica y los hermanos ortodoxos, que ya serían iglesias orientales, pero también en comunión con el Papa Francisco. Ahí ya sería el rito Ciro-Malabar, ¿verdad? Y un montón de ritos que son de la India, otros que son de África. Ahí ya se va haciendo una idea. La Iglesia Católica es bien grande. Sí, pero van habiendo esas concreciones, ¿verdad? Uno dice, la Iglesia Católica, Romana, fiel al Papa. Ahora bien, en el camino de los siglos, en los años,
Han habido algunos grupos que algunas veces pertenecen a un país. Por ejemplo, en Inglaterra, el rey Enrique VIII, él se había casado y quería tener un hijo heredero, pero la esposa le dio una niña. Vino y le dijo al Papa: anule mi matrimonio y voy a buscar otra mujer que me dé un hijo varón para que sea rey. Y el Papa le dijo: neles pasteles, casado hasta que la muerte los separe. Entonces el rey se enojó, Enrique VIII, y excomulgó al Papa porque no cumplía el deseo del rey. Y entonces llamó a todos los que eran de la corte, ¿verdad? Y le fue pidiendo quién estaba de acuerdo con el rey, y el que estaba en contra, cabeza. Entonces uno de ellos, que era su canciller, que se llamaba Tomás Moro, él, pues fiel a la verdad, le dijo que no podía. No puede su majestad el rey, ¿verdad?, saltarse este mandamiento. Usted está casado hasta que la muerte lo separe. Bueno, vamos a tener una reina, ¿verdad? No precisamente tiene que ser rey en todo. Entonces lo metió a la cárcel y después, claro que le costó la cabeza. Entonces, ¿qué hizo Enrique VIII? Fundó su propia iglesia. Y el punto es ese, porque el Papa no le declaró nulo su matrimonio para que él pudiera casarse con otra mujer y tener un hijo varón. ¿Qué iglesia surge allí? Se le llama la iglesia anglicana, que tiene tradición como la de nosotros, pero no está en comunión con el Papa Francisco, sino que allí tiene una figura importante, la reina o el rey de Inglaterra, y también pues el arzobispo de Canterbury. Esto es en el siglo XVI. ¿Qué sucede? Ellos tenían las cosas de la Iglesia Católica, sí, y ahí hay bautismo, hay confesión, todo es igual, si es que lo que cambia es que no son fieles al Papa Francisco, sino a la reina. Bueno, hoy es el rey, claro. Entonces, vale. Ahora vamos al otro tema. De igual manera, cuando fue el Concilio Vaticano II y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana hizo unas reformas. Reformas quiere decir ajustó las cosas, porque desde el Concilio de Trento de 1500 y fichas no se había reflexionado sobre cosas importantes, la liturgia y cosas así, porque el Concilio Vaticano I fue interrumpido, ¿verdad?, por Garibaldi, y entonces ya no pudieron sacar adelante toda la reflexión que querían hacer. Entonces un grupo de católicos de un país, ¿verdad?, los Países Bajos, que hoy nosotros conocemos como Holanda, ellos se declararon que no aceptaban el Concilio Vaticano II. Entonces, al no aceptar el concilio, ellos se quedan con todo lo de la iglesia hasta 1965. Y entonces esa se llama Iglesia Católica Antigua. Y tal vez le ponen el lugar de donde es la ciudad, Utrecht. ¿Vamos bien? Entonces, esa iglesia católica antigua no está en comunión con el Papa Francisco. Entonces, no es lo mismo que nosotros, ¿verdad? Aunque si hacemos el nombre corto sería Iglesia Católica, ellos van a decir que también. Pero ¿cuál es la diferencia? Iglesia Católica Antigua y nosotros somos Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en comunión con el Papa. Vaya, lo que quizás causa más confusión, esta camisita tan bonita que yo ando, bueno, esta no vale 20 pesos porque no la compré aquí, sino que en Colombia creo que fue. Pero vaya, esta camisita, cualquiera puede ir a comprarla si llega a la tienda y da los 20 pesos y luego se la pone. Lo que pasa es que si no es padre y anda vestido así, va a parecer un loco, ¿verdad? No creo yo que alguien quiera disfrazarse de padre. Entonces, ese es el tema. Cómo las librerías católicas han crecido, o las librerías de objetos religiosos,
no le piden a uno, no le dicen, a ver, ¿quiere una camisa de padre? Muéstreme su carnet de que es padre para venderle. No, la señora, ¿cómo dice? ¿Cuántas va a querer? ¿Verdad? Uno de ustedes puede ir a comprar una camisa, ¿verdad? Talla XL soy, ¿verdad? Puede ir a comprar una camisa y no le van a decir, ¿y para quién es la camisa? ¿El padre de su hijo? ¿O el padre es sobrino suyo? ¿O usted un regalo que le... Nada, la persona que vende, ¿qué le va a decir? ¿Cuántas quiere? Entonces, en ese sentido es donde tiene fuerza también la tradición. Uno ya tiene su parroquia, uno conoce a los sacerdotes de la iglesia. Vaya, cuando hay cambio de obispo, presentamos al obispo, él hace la visita por todas las parroquias, ¿verdad? Y ya nos queda claro, el obispo es el encargado de nombrar a los párrocos. En todas las oficinas, aquí lo tenemos, ahí está la foto, ¿verdad? La foto del Papa, la foto del obispo. Podríamos poner también la foto del padre, ¿verdad? Para que esté ahí el padre, para que nadie vaya a confundir quién es el párroco y tal. Vaya. Pondría una de cuando llegué en el 2013, así más delgadito, ¿verdad? Con un poquito más de pelo. Entonces, hola Vilmita, pásele el micrófono a Vilmita. Aseguro que no, Vilmita. Sí. Sí. Voy a hablar de eso. Ya, se cortó. De espaldas. Vaya, voy a hablar de eso. Sí, Vilmita, para los que no la conocen, ella es hermana del padre Mateo, ¿verdad? Que está aquí con nosotros y es pues también el que fundó esta iglesia, esta parroquia. Resulta que el latín era el idioma también para las oraciones de la iglesia, hasta antes del Concilio Vaticano II. Yo, pues bueno, tengo 40 y tantos añitos, no lo vi, pero sí vi un poquito lo que había quedado, ¿verdad? Aguilares, por muchas cosas, es muy tradicionalista. Cuando yo estaba chiquito, iba a la iglesia, entrábamos a la puerta por atrás de la iglesia, y a un lado eran las mujeres, al otro lado eran los hombres. Y los niños no teníamos lugar, los niños teníamos que ir a jugar. Porque el niño chiquito no entendíamos, y el niño chiquito lo que quería era también andar corriendo. Entonces, cuando estaba pequeño, hombres y mujeres separados en la iglesia. Y lo que dice Vilmita, las señoras mayores que yo conocí, durante el rosario, durante la misa, estaban con el rosario en la mano. Y yo veía que movían los labios. Yo chiquitito le preguntaba a mi mamá, a mi papá, ¿y qué está haciendo? Está rezando el rosario. ¿Y por qué? Porque como el padre hablaba en latín, nadie entendía nada. La gente solo estaba esperando que llegara el momento de la comunión. Entonces, era como quien dice, si estoy aquí desde que comienza hasta la comunión, me la va a dar. Si no, no va a haber comunión. Entonces, para aguantar el rato, la gente iba a la misa a rezar el rosario. Y lo que dice también Vilmita, la misa antes era de espalda, porque a la hora de construir la iglesia tenía que hacerse que el altar diera hacia donde el sol se levantaba, ¿ya? Porque esa era la intención. Y entonces los vitrales, ¿verdad? Cada cosa se ponía según la orientación, ¿verdad? Los vitrales en la mañana iban a iluminar bien bonito, porque todo no era solo hacer la iglesia, sino la primera pregunta era, ¿hacia dónde se levanta el sol cada día? Y hacia ese lado era el altar. Y el sacerdote, digamos, la posición era como un salón de clases, digamos. Todos estamos así, el sacerdote al frente, la cabeza y el cuerpo, ¿verdad?
elevando la oración a Dios, ¿verdad? Hacer también como una referencia al sol. Bueno, gracias Vilmita, porque nos ayudó también a recordar esos momentos de la infancia. Lo que yo estaba explicando era para que ustedes también vean la complejidad, porque también tiene que haber un respeto religioso. Uno no es quien para decirle a otra persona que está equivocada, ¿verdad? Si la otra persona quiere creer eso, ¿qué vamos a hacer? Y eso lo vivimos hasta en la misma familia, ¿verdad? Hay veces no todos los de la familia son católicos, o de repente alguno lo fue y comienza a practicar otra religión. Entonces, en ese sentido, si otra persona se presenta, un anglicano, un luterano, ¿verdad?, un católico de la iglesia antigua, uno le tiene respeto a esa persona. Ahora bien, caso distinto es de que esa persona venga y diga: buenas, Padre Edwin, yo voy a celebrar hoy la misa de 5. No, denles pasteles, ¿verdad? No se puede porque usted no está en comunión con la iglesia. Y entonces ahí sí la responsabilidad es mía, ¿verdad? Pues ustedes no me lo están preguntando, pero se los cuento, ¿verdad? Y así matamos también el pájaro de un solo tiro. Cuando uno es designado párroco, uno tiene que cumplir con todas las actividades religiosas de la parroquia. Si un día viene uno de ustedes y me dice: Padre, yo quiero hacer un bautizo de un nieto, pero tenemos un sacerdote amigo de la parroquia, ¿qué posibilidades hay de que él pueda hacer el bautismo? Vaya, aquí entro yo con un proceso, porque yo tengo que comprobar quién es el sacerdote. Entonces, los sacerdotes también tenemos un carnet. Y no pasa nada, ¿verdad? Así como a uno le pueden pedir la licencia de manejar o el DUI, uno de sacerdote sabe que tiene que enseñarlo. Entonces, aunque usted y yo seamos amigos, pero a la hora de permitir que otro sacerdote celebre aquí, si yo no lo conozco, lo primero tiene que ser: muéstreme la credencial del sacerdote. Y ahí en la credencial va a decir a qué diócesis pertenece. Incluso va a decir si el documento está vigente, porque lo dan para 1 año o 2 años. Vaya, eso mismo que les cuento, también lo vivo yo cuando uno de ustedes me dice: Padre, mire, la niña que bautizamos ya se va a casar. Y yo doy el grito, ¿verdad? Híjole, yo la bauticé, ya tiene 20 años, entonces 20 y algo. Entonces, pero se va a casar en la Ceiba de Guadalupe. Entonces yo ya sé que tengo que sacarle copia a mi carnet de sacerdote, y esa persona va a ir allá con la copia a decirle: mire, el Padre Edwin hemos invitado para que celebre la boda. No pasa nada, nosotros ya lo sabemos. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, uno por eso siempre hace las celebraciones, y si alguna vez no está, uno busca un sacerdote que es responsabilidad mía que va a celebrar. Pero que venga un sacerdote aquí y diga: yo quiero celebrar la misa, de entrada, espéreme, vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad? Bueno, a ver, otra pregunta. Aquí tiene, présteme el otro. Aquí tiene. Gracias. ¿Cuál de todas, profecía? Sí, hay un montón, sobre todo el profeta Isaías, capítulo 53 en adelante, pero muchas profecías. Pero qué bueno que usted ya se lo está preguntando, porque va a darse cuenta que esos textos son también los que van a salir esta semana que viene en la misa. Los profetas Jeremías, Ezequiel también, pero sobre todo Isaías, capítulo 53 en adelante. Se llaman los cánticos del siervo de Yahvé, y ahí hasta directamente dice todo lo que sufrió y cómo quedó desfigurado, que parecía un gusano, despreciado, que cargó con nuestros dolores. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, que ahora vamos a hacer un acto mariano. Vamos a rezar el rosario con los misterios dolorosos, ya que también aquí tenemos
este bonito altar que nos han preparado, que es nuestra Madre, la Virgen María, que encuentra a nuestro Señor en el camino del Calvario. Y así pues de esa manera, un rosario también, un canto después de cada misterio, pues terminamos, ¿verdad?, este retiro, esta preparación. Yo voy a ir al confesionario a las 4:30 para los que quieran confesarse y a las 5 vamos a tener la misa. Muchas gracias, hermanos.